a, a ver como una manera de calcular la potencia instalada y utilizada según la norma IS. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo básico de cómo se haría o cómo yo lo hago. Entonces aquí tenemos un proyecto de una red trifásica con las siguientes cargas: un motor, tres motores trifásicos, un puente grúa, 6 tomas y 12 lámparas. Entonces, como podemos ver aquí, nos dan algunos datos de cada uno de los equipos que vamos a necesitar o utilizar a la hora de hacer los cálculos. Entonces, como primero vamos aquí a dar una definición de lo que es la potencia instalada. La potencia instalada es la suma de las potencias nominales de todos los dispositivos eléctricos de una instalación. Bueno, ya comenzando aquí, entonces lo primero que hay que hacer es tener en cuenta los datos que nos dieron y utilizar la ecuación que mejor nos ayude a resolver el problema. Entonces aquí yo utilicé esta ecuación, que la potencia instalada es igual a la potencia de salida del motor sobre la eficiencia. Como ya tenemos nos dan la potencia de salida y nos dan la eficiencia, simplemente lo que hacemos es despejar. Entonces, como son 7 kilovatios, somos solo sobre 0,87, nos da una potencia de 8045 vatios. Ya que son tres motores, entonces lo único que hacemos es multiplicarlo por 3 y esto nos da 24.135 vatios. Entonces, esta sería la potencia instalada para este tablero de tres motores con estas características. Para el segundo tablero, que es un puente grúa, nos dan la potencia aparente y nos dan el factor de potencia, en este caso que es 0,83. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues como necesitamos es la potencia instalada, entonces nos dirigimos aquí al triángulo de potencias y despejamos aquí la potencia activa, que sería la misma potencia instalada en este caso. Entonces, como nos dan el coseno phi o el factor de potencia de 0,83, entonces lo que hacemos es hacer el despeje aquí. Muy fácil, o sea, no es cosa del otro mundo, simplemente aquí despejamos, utilizamos la ley del coseno, que nos dice que el coseno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y pues como necesitamos el cateto adyacente, el cateto adyacente, tenemos la hipotenusa, que es la S, la potencia aparente, que nos da 22 kilovoltiamperios. Entonces, pues lo único que hacemos es despejar nuestra fórmula. Nuestra potencia activa queda como la potencia aparente, que es esta, por el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo nos da aquí, que es 0,83 de factor de potencia. Entonces, despejando esto, nos da que 0,83 por 22 voltiamperios nos da una potencia de 18.260 vatios. Entonces, ya con esta tenemos la potencia instalada para nuestro puente grúa. En este caso serían 18.260 vatios. Bueno, ahora para el siguiente tablero. Entonces, para las tomacorrientes. Entonces, para este caso utilizamos la siguiente fórmula. Como es una red trifásica, entonces utilizamos la raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el coseno del ángulo, por el número de lámparas, en este caso serían por el número de tomar corrientes, que en este caso serían 6. Entonces, despejando esto y reemplazando los datos que nos dieron acá, tenemos que raíz de 3 por 400 voltios por 32 amperios por 0,8, que es el coseno o el factor de potencia que nos da, digamos, que nos da la placa de características de estas tomacorrientes. Y el número de tomacorrientes, que en este caso serían 6. Aquí pueden cambiar las tomas que sean necesarias. Y aquí nos da como resultado que esta potencia instalada son 106.417,2016 vatios. Entonces ya tenemos la potencia instalada para las tomacorrientes. Para
para el cálculo, para la iluminación, entonces nos dan la potencia aparente por metro cuadrado, nos dan un área y nos dan un coseno phi o un factor de potencia y el número de lámparas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer simplemente es, como nos dan la potencia aparente y nos dan el área, pues multiplicamos la potencia aparente por el área, eso nos da 1800 voltiamperios. Entonces, como ya tenemos la potencia aparente, podemos utilizar aquí igualmente este mismo triángulo de potencias. Aquí serían 1800, digámoslo aquí, que serían 1800, ya no son kilovoltiamperios, sino voltiamperios normal. Y nuestro coseno phi, nos están dando un coseno phi de 0,9. 0,9. Listo, entonces con esto ya podemos reemplazar aquí en nuestra ecuación. O sea, nuestra potencia instalada, nuestra potencia activa aquí, nos queda como el coseno por la potencia aparente, que en este caso serían 1800. Tenemos el coseno phi, tenemos la potencia aparente, y eso nos da una potencia instalada de 1600 vatios. Ok, entonces ahora lo que sigue, ya teniendo las potencias instaladas, vamos aquí a hacer un cálculo de la potencia total utilizada, donde vamos a utilizar unos coeficientes de utilización y simultaneidad para hacer el cálculo total de la potencia utilizada. Ya que tenemos la potencia instalada, podemos hacer el cálculo de la potencia utilizada real de estos equipos, ya que pues los equipos no van a estar utilizándose, digamos, el 100% digamos, de las 24 horas, sino que va a tener un tiempo de utilización como una simultaneidad de los tres motores que estén, digamos, al tiempo o trabajando, o tal vez uno trabaje el 100% y los otros dos solo trabajan el 50%. Entonces, para eso se utilizan estos coeficientes de simultaneidad y de utilización. Entonces, aquí yo voy a tomar estos coeficientes de manera arbitraria porque digamos que esto se toma dependiendo del diseño, dependiendo de la aplicación y pues del diseñador como tal. Esto tiene que ver mucho cómo se vaya a hacer la utilización de estos equipos. Entonces esto es más diseño de la persona que va a poner digamos, en práctica este tipo de circuitos. Entonces, aquí lo único que debemos hacer es, o la ecuación nos dice que la potencia utilizada es igual a la potencia instalada que ya calculamos, por el coeficiente de utilización por el coeficiente de simultaneidad. Entonces aquí lo único que hacemos es reemplazar, como ya tenemos el tablero 1 que nos dio 24.135 vatios por 0,9 por 1, y eso nos da una potencia utilizada de 21.710 vatios. Si podemos ver, pues vemos que esa potencia tiende a bajar, ya que pues como venía diciendo antes, digamos que la utilización de estos equipos no va a ser el 100% de las 24 horas del día. Para el tablero 2, entonces tenemos la potencia instalada ya calculada, lo multiplicamos por el 0,8 de utilización y el 1 de simultaneidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la simultaneidad es que va a estar todo el tiempo, digamos, al tiempo, todos los equipos estarían al tiempo siendo utilizados. Para el tablero sería, digamos, que el puente grúa. Como es un solo puente grúa, pues tomamos uno porque, pues, digamos que va a estar todo el tiempo siendo utilizado, porque solamente habría digamos que un motor ahí en servicio. Para el tablero 3, igualmente ya tenemos la potencia instalada, multiplicamos por el factor de utilización, que es 1, y simultaneidad, que en este caso tenemos 0,325. Lo mismo hacemos para el tablero 4. Lo único que hacemos es reemplazar los coeficientes y ya obtenemos la
potencia utilizada de cada uno de los tableros.